lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque... Un reconocimiento por parte de la FAO en cuanto a Argentina, los logros de la Argentina en la lucha contra el hambre, que no son más que los logros de la lucha contra la pobreza. Basta caminar por el país y fácilmente podremos no saber los números exactos, pero estamos lejos del 5% de pobreza. El paro es un paro político con objetivos claros, que es el de generar este tipo de confusiones en un momento determinado y que no aporta absolutamente nada. No hay ni siquiera ningún tipo de conversación. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo. El gobierno nunca cortó el teléfono, no va a levantarlo porque está levantado desde siempre, nunca lo cortó, esperando que del otro lado contesten a ver si le encuentran la solución. Anoche les decíamos que es muy difícil trabajar en un país donde se miente tanto, donde se exagera tanto, y hoy tuvimos otra confirmación de esto. Es difícil laburar para nosotros, hacer periodismo donde las versiones son tan exageradas y tan mentirosas. Miente Barrio Nuevo cuando dice que este gobierno es peor que la dictadura a la hora de dialogar, y volvió a mentir el gobierno, esta vez en boca de Aníbal Fernández, cuando dijo que la Argentina tiene menos pobreza que Alemania. La verdad es que uno tiene que tratar de estar bastante calmo y llamar a un poco de cordura para que haya menos mentira y menos exageración, en todo caso que no nos tomen por tontos. Cualquiera que salga a la calle sabe que Argentina no es Alemania, que los niveles de pobreza, de respuesta del Estado, no son los de Alemania. Entonces, ¿para qué se embarcan en esto? Ayer, Cristina Fernández de Kirchner había dicho que bueno, que según las estadísticas oficiales, la pobreza es del 5%. Claro, pequeño truco, es el INDEC del 2013, cuando la inflación se dibujaba y cuando estaba intervenido, y no son estadísticas de las cuales uno se pueda jactar precisamente por su confiabilidad. Cualquiera sabe que la pobreza en la Argentina está por arriba del 14-15, y estas son las estimaciones más modestas, pero nadie se cree que la pobreza sigue estando, como decía el INDEC, que ya mentía, en el año 2013. Es insostenible. Sin embargo, hoy el jefe de gabinete, que además es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, sostuvo lo mismo y fue más allá. Dijo, claro, Alemania tiene un 20% de pobreza estructural y nosotros solamente el 5%. No se sostiene. Pero del otro lado, los que hoy convocaban al paro tenían en Luis Barrio Nuevo, uno de sus voceros, que incurrió en esta exageración que con matices la tienen otros miembros de las centrales sindicales, que para justificar el paro exageran hasta un nivel, como el de Barrio Nuevo, que llega al nivel de la mentira. Es decir, no, nosotros con los militares podíamos dialogar y este gobierno no podemos dialogar y por eso ya le hicimos 5 paros. Cuando además, olvidémonos de la comparación con los militares, es estrictamente falso, porque el mismo gremio gastronómico de Barrio Nuevo, que hoy fue al paro y Barrio Nuevo dijo lo que dijo, en una semana va a estar negociando la paritaria y tarde o temprano va a estar firmando la paritaria. Entonces es falso que tampoco hay diálogo. No habrá diálogo con centrales obreras, pero hay diálogo con gremios y hay paritarias. La mayor reivindicación, lo que reclamaban los gremios durante la dictadura, era la existencia de paritarias libres. Vale decir que cada gremio pudiera negociar con las cámaras patronales y pudieran recibir un aumento negociado, discutido, peleado, como fuera. Eso se restableció recién en la Argentina durante el kirchnerismo. Y la verdad que esto es así. Entonces, ¿para qué exagerar? ¿Para qué tomar a tanta gente por tonta diciéndole que con la dictadura se podía dialogar y con el gobierno no se puede? Desde hace varios días nosotros venimos insistiendo con esto. Entendemos que es campaña electoral, pero no nos tomen por tontos. No mientan más, no nos exageren. Merecemos un nivel mejor de discusión. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Este es Alejandro Bursaco minutos antes de su detención en Bolzano, al norte de Italia.
Junto a sus abogados recorre los pocos metros que separan el lujoso Hotel Grave, donde se hospeda, de la comisaría del lugar. El empresario camina lentamente a través de la plaza Walter Platz. Bolzano es un lugar paradisíaco, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes que en el pasado perteneció a Austria y que en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, fue anexada a Italia. El empresario argentino y ex CEO de Torneos y Competencias decidió entregarse como ciudadano italiano, una estrategia cuidadosamente estudiada por sus abogados. La justicia estadounidense lo acusa de fraude, chantaje y lavado de dinero. La famosa ley antimafia, conocida como RICO, podría llevarlo varios años a prisión. Pero la entrega espontánea y la posibilidad de colaborar con información y devolver dinero le ofrece al acusado la chance de reducir su pena al mínimo. Bursaco estará en Bolzano hasta que la justicia italiana decida su situación. Por ahora, aguarda detenido en su hotel, donde fijó domicilio. Pronto se mudará a una casa que alquiló para esperar el proceso de extradición. Todo lo que pueda hablar servirá para mejorar su situación y para mandar a la cárcel a varios dirigentes más. Tal como funciona la justicia de los Estados Unidos, si Bursaco se entregó, no es para quedarse callado, es porque va a buscar algún tipo de negociación con la justicia estadounidense que le pueda mejorar su situación. Pero allá hay que hablar para mejorar su situación, no hay que solamente tener buenos abogados y esperar que la causa prescriba, hay que hablar. Y si Bursaco habla, ¿quiénes van a ser los que van a estar inquietos? Porque hay algunas preguntas que le van a hacer seguro. Por ejemplo, Bursaco figura en el esquema de los acusados por la justicia de los Estados Unidos, figura como se lo considera un corruptor, vale decir, el que pagaba las coimas que cobraban los dirigentes que repartían los derechos del fútbol, en este caso de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana. La primera pregunta que le van a hacer seguramente es ¿a quién le pagaba? ¿A quién le pagaba Bursaco? Entonces ahí van a aparecer nombres. Nicolás Leoz, el titular de la CONMEBOL, que está en arresto domiciliario porque dice que está enfermo en Paraguay. José Luis Meissner, otro de la CONMEBOL, que aún sigue estando en la AFA. Y Meissner lleva derechito a Aníbal Fernández, ¿sí? Porque Aníbal Fernández y Meissner son los que juntos se terminan llevando el fútbol de la esfera de Torneos y Competencias y se lo entregan al gobierno. Puede aparecer Eduardo De Luca, nosotros mostramos aquella cámara oculta donde De Luca termina hablando de más y lo terminan echando de la CONMEBOL. Pero también le pueden preguntar quién ponía la plata. ¿Quién ponía la plata que pagaba Bursaco? La ponía Fox Sports, ¿sí? Una empresa multinacional estadounidense, entonces va a tener que dar más explicaciones y se va a inquietar más gente en Estados Unidos. ¿La ponía DirecTV? ¿La ponían los fondos buitres que integran el capital de DirecTV? Más preocupación todavía. ¿Qué sabía Grondona? Porque Bursaco era la mano derecha de Julio Grondona. ¿Qué sabía Grondona de lo que hacía Bursaco? O Bursaco, su táctica será echarle la culpa a Grondona, total Grondona está muerto. Y por último, ¿cómo era su relación con el gobierno? Porque hasta donde yo sé, el fútbol argentino es uno de los, el fútbol creo que el único en América Latina donde el Estado tiene tanta participación y pone tanto dinero directamente. Parte de ese dinero iba para pagar coimas. Es otra de las preguntas que seguramente le van a hacer. Pero antes les quiero mostrar algo que es exclusivo nuestro, porque ustedes saben que nosotros hace unos años presentamos unas cámaras ocultas que le había hecho Carlos Ávila a Julio Grondona. En una de esas cámaras, Julio Grondona decía esto de Alejandro Bursaco, el hombre que hoy se entregó en Italia. Y claro, ¿y con Bursaco cómo anda? Bien, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. No, ojo, el torneo tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores. No se va a sacar. No te la saqué porque si no quedan todos en la calle. No, y Lo que pasa que está, por ejemplo, el pibe Infante, que es el marido de Celeste. Sí. Es un fenómeno. Hizo la presentación del torneo de la Copa América en La Plata mejor que la de FIFA. Mira vos.
Es genial ese tipo, ¿eh? Él tiene otro hermano, creo, ¿no? Sí, Juan. Los dos. Brillantes los dos pibes. ¿Cómo que no hay más? Te digo. Brillantes los dos pibes. ¿Cómo que no hay más? Te digo más. Cuando se arma fútbol para todos, yo le pongo como condición al gobierno que todos los que están en torneo de competencia trabajando en el fútbol, si vienen, que iban todos, pero no quisieron venir por la indemnización que le pedían al torneo. Entonces perdían la antigüedad y la indemnización. Claro. Tomé a Araujo con el tema este de Coso. Sí, conducirlo, sí. Porque me lo pidió Pilar. Entonces, pues, como Araujo. Y después unos pibes más y creo Llámese presidente del Club Atlético Vélez Arfiel. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tratabas a Bursaco en la AFA? Sí. Y no, yo aparecí después de muchos años de estar ausente de la dirigencia, como 8 años. Entonces, por haberte opuesto a Grondona, otra cosa. Sí, uno de los motivos, o el más importante, era ese, salirme de eso de ser dirigente para que no castiguen al club mío, ¿no? A Vélez Arfiel. Y de repente sí lo conocí. ¿Te tuviste que ir? O sea, ¿había castigo al club? Bueno, había que estar muy atento para que no te liguen los castigos, ¿no? ¿Cuáles son los castigos? Los castigos son muchos, porque era el dominio total que tenía Grondona en todo sentido, ¿no? En tribunal de disciplina. ¿Te inclinaba la cancha? No, pero quedaba flotando en el aire. Igual le tenías mucho miedo, por eso le dijeron que sí, tantísimas veces, muchos dirigentes que no participaban del pensamiento de él. Pero había que decirle que sí. O sea, si te inclinaba la cancha, te hundía como dirigente en tu propio club. Sí, no tuvo la posibilidad, la suerte, porque nos fue muy bien en la vida nosotros en Vélez, los años de gestión. Yo estuve casi 17 años de gestión de vice y de presidente, la mitad de esos 17 años. Quiero decir con esto que estábamos muy atentos, sabía que yo era un tipo de decir las cosas, porque le dije, todo esto no me sorprende, todo esto que estamos viviendo ahora, porque yo sabía que lo hacía él con nuestra AFA, y él es el que lo llevó a partir de AFA a la Conmebol, a la FIFA. O sea, vos pensás que él es el que lleva el modus operandi de negociar los derechos de fútbol de esa manera. El genio, lo está diciendo él en la nota. Viste que dice, no le di la Libertadores, era decisión de él. Dueño absoluto. Hay una cosa que yo, a partir de todo esto que estamos viviendo, me queda como un pensamiento. Una es que estos impunes, ¿no?, que vivieron toda su vida de esa forma, no contaron con que la tecnología los alcanzaba en el tiempo. Como son de más de 70 años, no conocen la tecnología o no viven mucho, muy de cerca con él. Y hoy la tecnología los puede grabar, filmar, puede hacer cosas, por eso lo descubrieron, porque ellos vivieron... Bueno, acordate que, claro, hay un arrepentido que entra como topo y graba las sesiones del comité de la FIFA y así caen, ¿no? Yo lo primero que quiero decir, no soy un dirigente arrepentido, soy un dirigente que estas cosas las decía hace muchos años. Nos sacaban la plata a los clubes. Como tampoco condeno, por ahí, por mis características, y capaz que cometo un error al decir esto, no condeno tanto a estos Bursaco, a Gin, que los conozco, participamos de jugar competencias que ellos llevaban adelante, jamás... Pero ustedes sospechaban, se llevaban la impresión de que les estaban pagando de menos porque ponían plata por abajo. Bueno, pero viendo los contratos de AFA te das cuenta que eso es así, porque hay contratos que no se pueden hacer normalmente si no tenés beneficios económicos. Me refiero a los que los firmaban. Por ejemplo, contame un absurdo, a ver Te puedo contar varios. Empieza con ISL, cuando la traen un brazo de ISL, lo traen a Argentina, quieren hacer un acuerdo con San Lorenzo, se transforma en Punto Gol porque quebró ISL, que creo que participó de hacer el Mundial, aquel de Alemania, me parece, o antes. Y se formó Punto Gol. Punto Gol, Grondona tenía testaferro, declarados, nosotros los vivíamos todos los días en AFA. Ahora, esto lo decías, igual no se controlaban las cosas. Y después, hoy en día es Santa Mónica. Santa Mónica está relacionado con todo este negocio. ¿Quién es Santa Mónica? Alguien que nos vino a estafar a los clubes hace ya casi 15 años atrás con los videos de seguridad, las cámaras esas. Sí. Nos pedía una fortuna,
los que traían ellos. Grondona ayudaba al que traía ese producto, hasta te prestaba la plata, hasta que nos rebelamos algunos de nosotros, porque encontramos el mismo producto con distinta marca, una tecnología muy importante también como la que ellos traían, con distinta marca, una tecnología muy importante también como la que ellos traían, porque los productos que compramos nosotros están en todo caso en los mejores estadios de Estados Unidos y los de ellos en Europa. Quiere decir con esto que terminamos ahí ganando la batalla, pero de casualidad. O sea, de cualquier cosa hacían un negocio. De todo, de todo. Yo creo que tuvo la desgraciada situación en su vida, Grondona, y algunos que están de cerca con él, que se han hecho multimillonarios, no millonarios, trillonarios, de enfermarse por el poder y por la plata. Si Bursaco hablara, ¿quién dejaría complicado? Creo que a todos los que vivieron de cerca con él. Y yo te quería decir, que después me derivé en otra cosa, yo no los condeno tanto a Bursaco o a Hinkie. ¿Porque eran empresarios? No, porque en todo caso pagaban la plata, ponían la plata, nos robaron la plata a los otros, los que se la llevaban para su casa. Si esa plata aparece en los clubes, estaríamos de otra forma viviendo en este momento. ¿Hubiera sido otro el fútbol? Sí, sí, por lo menos siempre a AFA le interesó a la conducción esa, que seamos pobres, que tengamos necesidad de ir a golpear la puerta de AFA, que nos presten plata, en vez de darnos la plata nuestra y después controlarnos, porque eso hubiera sido bueno. El reglamento de AFA... Pero como un clientelismo. Claro, porque no te controlaba, porque encima, por ahí si te controla no votás lo que él dice. Pero están en el reglamento de AFA los controles, que le haría mucho bien a los clubes, porque el club que se pone en deuda, que sale del presupuesto de fútbol, por ahí no puede empezar el campeonato que viene, y ahí sí que ese tipo desaparece de dirigente para toda la vida del club que de origen. ¿Pensás que la estrategia va a ser echarle la culpa a todo a Grondona? O pensás que se puede avanzar hacia otro dirigente que ahora dirán, no lo conozco... No sé cómo se desarrolla la cosa, sé que están en todos lados comprometidos. Esta votación de AFA, de FIFA, ¿por qué crees que ganó Blatter? Porque los tipos que lo votaron quieren seguir viviendo bajo esa situación, con prebendas, con viajes a Suiza, con los mundiales de cerca, con negocios que hacían, con plata que cobraban. ¿Está complicada la plata del Estado? Porque hasta donde yo lo dije recién, pero es el único fútbol que es casi estatal el argentino, ¿no? Sí, creo que en el mundo no existe esa figura. Y en todo caso te diría que yo estoy bastante enfrentado con esa situación, porque nos va a llevar a sufrir las consecuencias el día que se vaya, pero no en lo económico, en todo sentido. En los horarios de los partidos, en un campeonato de 30 equipos que es bastante triste y pobre. ¿No fue un invento de Bursaco, como se dice ese? Puede ser, porque tenía influencia, pero para mí es un invento, bueno, pero él está... Porque eso ampliaba la cantidad de partidos, necesitaban más transmisiones y ahí pudo entrar la empresa de Bursaco a televisar la mitad de los partidos. Se pueden dar todas esas cosas porque el gobierno así lo quería, también quería más partidos para hacer más propaganda política. Yo no entiendo cómo puede ser que no vendan esos espacios publicitarios para darnos la plata que nos tienen que dar, en vez de hacer propaganda política y que sale la plata del Estado, de otras cosas mucho más importantes que el fútbol. ¿Pensás que puede haber una depuración en AFA cuando esto avance? Yo la verdad que el otro día, la última reunión que fui, participé de ver como que se quería proteger a Grondona, a Meiner, a todo el pasado, que ya no tiene que existir más en AFA. Los tipos que pasamos tantos años en el fútbol, por ahí tenemos que dejar el espacio para otros más jóvenes, con ideas, más sanos, que no estén tan comprometidos. Pero una cosa es una renovación generacional y otra cosa es un juicio. Digo. Hace falta, a veces estamos llenos de vicios. Nosotros en los clubes formamos tantos vicios que ahora se nos fue de las manos los clubes. Con las barras, con los representantes, hasta con los trabajadores. ¿Habría que hacer borrón y cuenta nueva? En AFA seguro. En AFA no puede quedar ni instalado las partes legales de AFA, que es una vergüenza que haya sacado a Vélez de una Copa Libertadores, pero propiciado por Grondona, para poner a Boca, que jugó las 2 copas. Bueno, pero ya tendría que entrar a hablar de otras cosas que por ahí no son importantes para este programa. Raúl, muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. A veces uno escucha noticias de sicarios, aparecen sicarios que matan y después se pierde la noticia en el mar de las noticias, ¿sí? La noticia irrumpe y después se pierde, aparece un sicario colombiano, un sicario mexicano, y después no sabemos más nada de ellos.
a veces se logra avanzar en esa historia. Les vamos a contar cómo, por primera vez, un sicario colombiano va a juicio. Esquina de Marcelo T. de Alvear y Libertad, en Barrio Norte, fue escenario de un asesinato a sangre fría. Su víctima, un ciudadano colombiano. Su victimario, un sicario que se movilizaba en esta moto. El accionar de este asesino a sueldo fue calcado al de otros killers que parecen afincarse ahora en Argentina. El 24 de julio de 2008, 3 ciudadanos colombianos fueron baleados por 2 sicarios en moto en el estacionamiento del shopping de Martínez. El 23 de febrero de 2009, otro colombiano fue asesinado frente a un local de náutica en San Fernando. ¿Cómo se los contrata? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo actúan? La metodología es siempre la misma. Se repite cada vez con más frecuencia, a plena luz del día y a la vista de todos. El colombiano Jairo Mojarro Saldarriaga es asesinado el martes de 5 tiros por un sicario argentino. Él estaba muy preocupado por su seguridad. El año pasado había sufrido un intento de homicidio. Pero Saldarriaga era un ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego se convirtió en un narco paramilitar. Saldarriaga usaba una identificación falsa. Se hacía llamar Carlos Jorge Brausín García. La policía hizo una investigación para averiguar si tenía vinculación con el narcotraficante Daniel el Loco Barrera, sindicado como uno de los traficantes de droga más poderosos del mundo. Este hombre sería el autor intelectual del asesinato. El 9 de abril la policía argentina detuvo en Buenos Aires a esta mujer, la colombiana Ruth Martínez, ex esposa del Loco Barrera, en el marco de una operación por narcotráfico y lavado de dinero. Al parecer había un disgusto tras la desaparición de un cargamento de 500 kilos de cocaína con destino a México, por lo que se cree que Saldarriaga fue fusilado a pedido del jefe del cargo. El narco estaba escapando, estaba amenazado y su cabeza tenía presión. El sicario que el martes pasado mató a Saldarriaga se movilizaba en una moto que dejó abandonada. La policía encontró en poder de la víctima un pasaporte y una licencia de conducir colombiana, a nombre de Brausín García. La justicia de su país sospechaba que se trata de Saldarriaga, un narco que habría estado relacionado con Daniel Barrera en el tráfico de cocaína a Estados Unidos y España. Actuaba como jefe de los sicarios de la organización para la cual trabajaba. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Yo decía un sicario colombiano, en verdad era un sicario argentino, pero trabajaba como un sicario colombiano y terminó asesinando a alguien que era jefe de sicarios colombianos. Quien me corrigió es la fiscal general Mónica Cuñarro, que es quien instruyó la causa de este muchacho. ¿Qué es lo que descubriste en la investigación? Buenas noches. Buenas noches. No, quien instruyó la causa fue el doctor Necol. A mí me toca la parte que ha empezado ahora, que es la parte del debate oral, en la cual se pidieron pruebas suplementarias porque este tipo de delitos, como son delitos complejos, requieren, digamos, de mucha prueba y de mucho cruce de prueba de algo que estamos reclamando desde hace años, que es un sistema unificado de cruce de datos entre homicidios con los temas del narcotráfico y los bienes, y para seguir el tema de los bienes y las armas. Lo hemos reclamado en su momento a la Procuración. Porque es relativamente nuevo este tipo de asesinato tan profesional, ¿no? No, cambió. Vos tenías que en los 90... te llegaron ex senderos luminosos o vinculados a senderos luminosos y que tenían una dinámica en la cual la ocupación era ocupación de territorio, todo el negocio era familiar,
y lo que tenés de segunda tanda, de segunda generación, después de que fracasa todo lo que es el proceso de extraditables en Colombia y de la FARC se te pasan para un lado y aparecen las AUC y se da todo un movimiento bastante complejo para sintetizar en un programa, que viene en la Argentina por dos motivos. Sí, que por izquierda o por derecha se convirtieron en mercenarios, en sicarios sí, de sueldo. A ver, vienen, pero es otra dinámica. Ellos vienen a lavar dinero, son mucho más sofisticados que los peruanos, es decir, tercerizan, su sistema es celular. Entonces vos tenés a la última persona que es el ejecutor. El sistema es celular. Entonces vos tenés a la última persona que es el ejecutor concreto de un homicidio, pero tenés otro que no está vinculado con este, que es el que le maneja los temas contables, con otro que no tiene vinculación, que le manejan los temas de abogados, pero a su vez a la gente que tienen abajo, es decir, tienen obra y mano de obra argentina. Tienen gestión. Sí, en un sistema celular para que se te complique. ¿Y por qué se complican estas cosas? Se complican porque en el sistema procesal que tenemos actualmente tenemos que vivir discutiendo todo el tiempo con el juez, che, te pido esta prueba, no me parece, no la haces, es decir, los jueces desconfían a veces de los fiscales a veces de los jueces, hay peleas, los fiscales yo creo que tenemos que tener más herramientas para poder investigar mejor, hay problemas desde el punto de vista del Estado, sea provincial, municipal o a nivel nacional, en los controles. Digamos, este tipo se compró un campo ganado por millones y millones de dólares. Pues sí, el muerto. El muerto entró con millones de dólares, se compró... Millones, sí. Sí, un campo enorme en la provincia de Entre Ríos. Ahora, parece de caricatura, que si llegó un colombiano con millones de dólares, billete, y compró un campo al contado. Claro, cash. Usan otros nombres, autos también a nombre, digamos, de otras personas. ¿Por qué? Porque buscan lugares, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, que es una provincia muy rica, con las mejores tierras, de los cuales tener lugares territoriales, ¿para qué cosa? No para producir cocaína, desplazar totalmente a los colombianos y tener rutas desde acá para aumentar y ser, digamos, ganarles a los peruanos en el tráfico de cocaína a España. Ese es el objetivo y a mí me parece que, si vos te acordás, empezamos con el doctor Rívolo en el 2006, la Cámara Federal y la Cámara Criminal alertando de esto, pasó todo lo que pasó. Hemos elevado 43 puntos en su momento con una comisión al gobierno nacional, que no hay que modificar ninguna ley ni crear absolutamente nada. ¿Qué pasó con esa comisión? Y los 23 puntos de recomendaciones. 43. En las áreas, sí, en las áreas estas que tenían que ver concretamente con tareas, prácticamente nada, ni siquiera se utilizan las leyes vigentes para convocar a las provincias para que los gobernadores entreguen la información que le tienen que entregar a las fuerzas federales para hacer cruces de datos y mejorar la inteligencia. O sea que estamos regalados, puede pasar cualquier cosa. No, bueno, a ver, en el medio de todo esto teníamos a la escudería de la CIDE metiéndose en estas causas y ahora, digamos, los llantos de las viudas de la escudería de Estiuso y viudos y viuditos, creo que es el momento como para que las fuerzas federales... ¿Así que la CIDE no investigaba narcotráfico? Yo creo que estaba metida en el negocio, porque esto tiene negocios vinculados... ¿En el negocio de los narcos? Por supuesto, hay causas... no es... Hasta ahora han avanzado en causa por enriquecimiento. Pero... No, a ver, el narcotráfico nunca es un delito aislado. Vos lo tenés con delitos de doble vía. Tenés contrabando de autos, tenés contrabando de armas, acceso a armamento ilegal mucho más sofisticado que el que tienen las fuerzas federales, tratas, tenés lavado de activos... piratería del asfalto y a veces hasta han contratado sectores de barras bravas para hacer determinados temas de ocupación territorial. En este caso, en el caso de este sicario, es un sicario argentino, ¿cómo lo terminan reclutando para que mate a un colombiano? ¿Se supo o todavía silencio el muchacho? El muchacho está preso por un homicidio en una cárcel de Varela, calculo que... debe quedarse, nunca hablará y esperemos
que por muchos años, si llega el caso, porque no puedo adelantar qué es lo que voy a hacer, si llegara a alegar como posibilidad, espero realmente que tenga prisión perpetua. Virginia Messi es periodista, es autora de este libro, se lo voy a robar a la doctora Cuñarro, que es Narcolandia, Política, Sicarios y Negocios. ¿Cómo cuánto aumentó el tráfico o el flujo de sicarios en Argentina? Mira, es difícil saberlo, porque es como periódica la aparición de estos asesinos. Y hay que diferenciar lo que son las guerras, por ejemplo, lo que investigó Mónica de los sicarios peruanos, que era una banda contra la otra, que estas cosas como episódicas que pasan y que uno a veces no puede creer que ocurran. Lo de Mojarro se llegó a determinar un poco quién es el sicario, casi de casualidad, porque había un policía, dice alto policía, deja abandonada la moto la compró él 2 días antes. O sea que el muchacho de la Villa Tranquila no era muy profesional, me quiere decir. O tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque había un policía. La moto la había comprado él. Igual nosotros, al seguir el caso, le costó artesanal. Un poco lo que decía Mónica, le costó mucho a la policía que le dieran la orden de detención, porque te puedes imaginar lo sencillo que fue con la moto averiguar quién la había comprado. Claro. Y sin embargo, el crimen fue en abril del 2012, él lo detienen en enero del 2014 y ya estaba. ¿2 años después? 2 años. 2 años después. ¿Y el tipo no se había ido? No, pero recién le dan la orden a la policía, por eso digo que el sistema... El tipo estaba identificado, o sea, 2 años, un sicario. Sí, inmediatamente se lo identificó. Así es, y a la policía le costó con tareas de inteligencia no perderlo, que no los descubran y que no se entregaran las órdenes de detención. Por eso digo que los fiscales tenemos que tener mayores facultades para poder investigar y cruzar datos. Por ejemplo, el averiguar los bienes que tenía... Lo averiguó también los fiscales. Vos sabés que los periodistas son mal pensados, tal vez peor pensados que los fiscales. Entonces yo te digo, mira, si hay un juez, si hay un juez que durante 2 años no da una orden de captura para detener a un sicario donde hay bastantes evidencias. Era un juzgado que estaba subrogado. Uno puede pensar que es miedo, que es ineficiencia, que es dinero. Pueden pensar muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Mañana empieza Carbón Blanco. La dejamos en costado a la doctora, ¿viste? Si no la comprometemos y hablamos mal nosotros. Mira, empieza Carbón Blanco, mañana en Chaco. Que es una causa importante, más de 1 tonelada de cocaína exportada a Portugal. Ella tiene todos los climas. Tiene fútbol, clubes de fútbol, lavado de plata. El personaje de este juicio es Carlos Salvatore, que es abogado. El que amenazó a la jueza. El que amenazó a la jueza. Bien. Carlos Salvatore tiene 2 causas más. Una en Loma de Zamora, la banda ya se la condenó y el Tribunal Oral dijo indáguenlo, y otra en Rosario. En ninguna de las 2 fue indagado. Te estoy hablando que la causa de Loma de Zamora es del 2005, es cocaína en carbón, es lo mismo. Nadie lo indagó por estas 2 causas. Y ya aparecía en esa causa. ¿Por qué sabemos que está en estas 2 causas? Porque, además de Carbón Blanco, la jueza Nirenberger lo empezó a investigar por lavado de activos. Entonces, para acreditar el delito precedente, ella dice, no solo este señor sacó la plata de Carbón Blanco, acá tenemos estos 2 antecedentes que nos muestran que estaba en este negocio de hace mucho tiempo. Era el palo. Bueno, pero de hecho hay 2 cosas en las que no está indagado. Después tenés, por pero ejemplo... hay pedido. Sí, el tribunal lo pidió. Por eso, ¿y por qué no se hace? Tenés el caso de Mi Sangre, por ejemplo. Bueno, el caso de Mi Sangre que hace 2 años que está acá y hay tantos recursos para recusar al juez, nulidades, recusaciones. Bueno, son chicanas. Sí, pero 2 años. Pero vos le tenés que poner límite a la pero una cosa es pero una cosa es las chicanas que pueda poner un narco que tiene plata para tener buenos estudios, y otra cosa es un tipo que vive en Villa Tranquila, que aunque no haya ningún abogado defensor, ni siquiera van a detenerlo. Es por las dudas ahí. O por ineficiencia, o por qué. Bueno, yo te decía, es decir, puede ser un poco de todo. Para colmo de males, ese juzgado estaba siendo subrogado. Entonces lo tenía 3 meses uno, otros 3 meses otro. La secretaria del tribunal no puede tomar la decisión, la secretaria del juzgado, porque la tiene que tomar el juez que subroga. Entonces es un poquito de todo, más este elemento de que no había un juez titular. Hablando de sicarios, les voy a presentar a 2 personajes que parecen salidos del Chavo. Pero véanlos, eran sicarios. Motorizados, a toda velocidad, marcan a su víctima y disparan, a plena luz del día y a la vista de todos. Hasta hace un tiempo, el accionar de los asesinos a sueldo solo se remitía a la ficción
y La Virgen de los Sicarios mostró como ninguna otra película la realidad de los killers en una Medellín destruida por el narcotráfico y la violencia extrema. Pero ya no hay que vivir en Colombia para ser testigo de un crimen cometido por un sicario. En las últimas horas, la esquina de Marcelo T. de Alvear y Libertad en Barrio Norte fue escenario de un asesinato a sangre fría. Su víctima, un ciudadano colombiano. Su victimario, un sicario que se movilizaba en esta moto. El accionar de este asesino a sueldo fue calcado al de otros killers que parecen afincarse ahora en Argentina. En el atardecer del 24 de julio de 2008, 3 ciudadanos colombianos En el atardecer del 24 de julio de 2008, 3 ciudadanos colombianos fueron baleados por 2 sicarios en moto en el estacionamiento del shopping de Martínez. El delincuente salió corriendo por dentro del shopping y el otro por afuera. Que hubo como que en ese momento la policía salió a buscarlos, pero parece que no los encontró. Tan solo meses después, el 23 de febrero de 2009, otro colombiano fue asesinado frente a un local de náutica en San Fernando. Juan Galvis Ramírez estaba por entrar a este comercio junto a su padre, un cuñado y un amigo, cuando lo baleó una pareja de sicarios a bordo de una moto. Para una moto de alta cilindrada y con dos personas iban en la moto, una baja y en forma certera hace varios disparos que impactan en uno de los colombianos, ¿no? Al parecer los narcos tienen cada vez más complicada su labor en Colombia y en México, donde son asediados por el ejército, y nuestro país todavía es un territorio virgen, aunque de a poco se ha ido transformando casi en un nido para los narcos sicarios. Pero ¿cómo se los contrata? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo actúan? A los killers los localizan por lo general en las villas, donde llegan a cobrar 500 pesos por matar a una persona, aunque si los sicarios son colombianos, el precio puede llegar a los $100.000. El sicario siempre pasará desapercibido. Una vez cometido el crimen, se deshace del arma y se cambia la ropa. El caso Poli Armentano, el triple crimen de Forza, Ferrón y Vina, el Shopping Unicenter, el local de San Fernando. La metodología es siempre la misma. Se repite cada vez con más frecuencia, a plena luz del día y a la vista de todos. Tenés ANSES cuando nacés. Y tenés ANSES cuando nacés de nuevo. Tenés ANSES si apostás a la vida, si elegís el futuro. Tenés ANSES cuando sos chico. Y tenés ANSES cuando te animás a ser grande. Tenés ANSES, creas en quien creas. Vivas donde vivas. Ames a quien ames. Tenés ANSES si tenés ganas. Y tenés ANSES si tenés sueños. Y si antes no tenías nada, vos tenés más ANSES que ningún otro. Tenés ANSES para llegar lejos. Y para darte siempre otra oportunidad. Tenemos ANSES porque un día lo decidimos. Decidimos que lo que es nuestro tiene que servir para que todos vivamos mejor. Una gestión eficaz, abierta y transparente llega a todos. En www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en ANSES para todos los argentinos. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Bueno, ahora sí les vamos a contar la historia de los 2 sicarios mexicanos que vinieron acá a ajustar cuentas y venían... Ahí está, este es el momento que los detienen. Los detuvieron con 3 silenciadores, eran 2 sicarios con 3 silenciadores. Los detuvieron y trabajaban, Virginia se supo después, para un luchador de UFC. Eso es lo que se investiga, es decir, primero... Es como bastante ridículo lo que pasó. Ellos entran al edificio donde vivía la esposa de un abogado que tiene que ver con los fideicomisos de Nordelta. ¿Qué pasó ahí? Que mucha gente puso plata, mucha gente pesada puso plata, esta gente quebró, se quedó con la plata
y los narcos y gente pesada habían puesto la prensa sin el edificio, sin el dinero. Y ahí Dijeron, empezaron a tener problemas. Para algo somos narcos, queremos cobrar. En ese edificio tenía su consultorio una odontóloga que es la esposa de una de estas personas que quedó deudora con esta gente. Entonces entran y la cuestión es que se encuentran a dos señoras bajando por la escalera. No se sabe por qué las agarran, les dicen vamos a lo del tercero, vamos a lo de la doctora, no sé cuánto. A lo de la doctora. Claro, uno de la señora, muy piola, le dice, no, miedo que se metan en su departamento, la doctora se mudó acá a la vuelta, yo te llevo. Parece que los dos se miraban así desorientados, dicen, bueno, vamos. Para cuando bajaron, los estaba esperando la policía y los agarran. Yo qué sé, de los Monty Python. Cuando empieza, es del Chavo, son del Chavo. Muy rápidamente quedó claro que no era un asalto, sino que tenía que ver con los fideicomisos de Nordelta. Pero eran dos sicarios que tenían antecedentes y habían estado presos en México. Totalmente. Entonces empiezan a ver y era casi una cosa vox populi en Nordelta, que este luchador estaba diciendo que se iba a vengar de Colombini, que era este Eduardo abogado, Larenas, Icho... se iba a vengar de Colombini, que era este Eduardo abogado. Larenas, Icho Larenas, Sí. 34 años, 1,90, 106 kilos. Bien. No estaba para pelearse a trompada con él. Cuando pasa esto y empiezan a ver que este era acreedor, que había dicho algunas cosas, hay otros datos que lo unen a Larenas a esto, aparecen los norteamericanos, que cuando quieren aparecen y cuando quieren desaparecen, claro, a recorrer todas las dependencias con una carpeta así, que decían quién era. Ellos, de hecho, en el 2013 me habían dicho, guarda, estamos investigando a este tipo, miren, este tipo, básicamente lo que lo acusan los yanquis a Larenas es de... Hay una marihuana premium, yo no sabía que existía, pero es una marihuana con el 35% de THC, que se hace en Canadá, la bajan a México y la cambian por cocaína. Una ruta que nosotros desconocemos, pero al parecer existe. ¿Qué pasó? Los yanquis dicen, tenemos datos de que el dinero del producido de esto lo está lavando en la Argentina. Macanudo. Se inicia una causa y ¿qué pasa? La UIF, un año después, tira la noticia de que lo está investigando Larenas y se publica. Ante esto, los yanquis dicen, así no. Es decir, ustedes me publicitaron esto, retiro toda la colaboración. Todo quedó planchado. Y hasta que aparecieron los sicarios. Cuando aparecieron los sicarios, sacaron la carpetita de nuevo y dijeron, este tipo nos interesa. ¿En qué situación está Larenas? Investigado. Chicas, muchas gracias por venir. Nos vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos, el debate de lo que quedó del paro, porque al fin y al cabo está terminando el paro general. Enseguida volvemos. Ayer decíamos que el paro general de hoy se presentó en un clima enrarecido. ¿Por qué decíamos que era un clima enrarecido? Porque había mucho cruce de declaraciones, pero sobre todo por esto. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, había dicho que el accidente del domingo a la noche en Temperley había sido un sabotaje y que detrás de ese sabotaje estaba para él la gente de la fraternidad, ¿sí? Hoy, esta tarde, fueron detenidos, sus casas fueron allanadas, el motorman y su asistente, Diego Sánchez, y Nicolás Lamarro están detenidos e incomunicados. Horacio Caminos es vocero de la fraternidad. Horacio, ¿qué van a hacer frente a esta situación ustedes? En realidad veníamos denunciando, ¿no?, la actitud de Randazzo de estar en un ataque permanente y sistemático con el personal de conducción de trenes. La fraternidad sigue diciendo que Randazzo es un mitómano, insistimos en esto, digamos. El accidente... ¿Ustedes desmienten el sabotaje? Pero por supuesto, por supuesto. Ese accidente es responsabilidad de la empresa. Si hubiera una responsabilidad de nuestro compañero conductor en transponer esa señal debió haber estado protegida por un cambio que dispone que la unidad se vaya a un paragolpes. Protegida por un cambio que dispone que la unidad se vaya a un paragolpes. Es un sistema de enclavamiento que el ferrocarril ha levantado y es responsabilidad del Estado Nacional y por supuesto de los operadores, donde también interviene el Estado, en ponerlo en movimiento. Acá hay tres opciones. Es o sabotaje, que es la teoría paranoica del gobierno, o responsabilidad y error humano, como he dicho, muchas veces lo discutimos con el Pollo, que a veces aparecen las cámaras donde hay comportamientos de los conductores de máquina que son difíciles de explicar. Sí. Y por último, falta de seguridad en el sistema ferroviario, que es la hipótesis que más suscriben ustedes. O las causas concurrenciales, salvo la primera, las causas concurrenciales, ¿no? Creo que la cosa está entre estas dos, pero
la del sabotaje, lo que yo me preguntaba ayer, corrígeme, pero digo, es difícil que alguien maneje una máquina y se inmole como si fuera un fundamentalista al frente de una máquina para arruinarle la candidatura a Randazzo. Sí, solamente está en la mente de una persona enferma, realmente enferma. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, que haga la denuncia. Ahora, si se descubre que no, algo tiene que pasar. No es posible que estamos sujetos a actitudes políticas de esta naturaleza. Vos me decías en el corte recién que los están llevando presos como si fueran parte de un sabotaje. Sí, sí, a los compañeros, no de una negligencia. A los compañeros los llevaron detenidos, esposados, revisaron la casa como si fueran delincuentes, se llevaron las computadoras, los teléfonos, incluso los de la familia. Una cosa de loco, demencial. La seccional, los compañeros de Ferrocarril Roca están, deliberaron durante todo el día, hicieron una asamblea y le están pidiendo al gremio un paro por tiempo indeterminado, si los compañeros no son... ¿Por tiempo indeterminado? Sí, por tiempo indeterminado. Así como le hicimos amén en 45 días, que no te quepa duda, que nosotros cuando hacemos paro, no andamos con pavadas. Estos tipos que se colgaban de la patilla de Menem cuando nosotros hacíamos los trenes de la Resistencia, son los que nos están pegando ahora por izquierda, pero estamos todos locos. Estamos todos locos, realmente es el mundo al revés. Ahora, si hubiera sido negligencia de los muchachos, ¿ustedes lo asumirían? Pero por supuesto que sí. Nosotros siempre decimos, en un accidente tenemos que recurrir a la investigación de los técnicos, de los profesionales, y luego opinar. Porque, como decías vos, o es una cuestión, una falla humana, una falla técnica o un conjunto de ambos. Ahora, cuando se agregan este tipo de especulaciones de carácter maquiavélica, que interviene, qué sé yo, no sé, realmente no... Nosotros hace poco discutíamos con el Pollo, ¿cuándo fue? El viernes pasado, que hasta ahora, en juicio, la cuestión de los accidentes de trenes venía bastante complicada para los choferes hasta que detuvieron al perito. Y ahí detuvieron al perito oficial, con lo cual decir, bueno, ahí cambió todo. Iban perdiendo 3-0, metieron un gol. No, ahora estamos 4-3 arriba. ¿Por qué? Porque todos los juicios que le hicieron a los compañeros fueron sobre la base de una mentira. Porque el gobierno y muchos militantes que están dentro del periodismo planteaban siempre el tema de que las pericias de gente impoluta, y quedó claro que mintieron. Las pericias son falsas. Si hay algo que aprendí en el caso Nisman es que hay perito para todo. No hay perito para cualquier cosa. No solamente que no son impolutos, sino que son funcionales y funcionarios, y cobran del gobierno. Sí. El caso del accidente, segundo accidente de Once, por ejemplo, claramente... Que terminó acusado y condenado... No, todavía no. Vos fuiste parte de una investigación periodística respecto de la salud psicológica de los compañeros por los accidentes, hace muchísimos años. Y gracias a eso conseguimos el tema del estrés postraumático. Sí, que estaban, cuando se veía cuando atropellaban la gente a los suicidas, terrible. Este compañero, supimos luego nosotros a raíz de todo lo que sucedió, le había dicho a la psicóloga que tenía el sueño recurrente de chocar contra la estación 11 con su tren. Y lo mandaron a trabajar. La psicóloga que tendría que hacer un seguimiento de la conducta psicológica del trabajador, lo mandó a trabajar. Luego se lo filma al hombre en condiciones irregulares, sacándose la ropa, hablando con la cámara diciendo, Hugo, me voy a dormir. En vez de separarlo del servicio y mandarlo a la revisación médica y asegurarle y garantizarle una conducta y curar su salud psicológica, lo castigaron. ¿Ustedes creen que podrían sostener una medida de fuerza por tiempo indeterminado en un contexto de elecciones? Nosotros planteamos ¿O esto los colocaría en un lugar de acusación de desestabilización? No, precisamente. Nosotros creemos que forma parte de una estrategia del gobierno de pegarnos, porque nosotros partimos la pelota de esta situación. Lo creemos que tenemos que hacerlo en el marco de la democracia y respetando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se lo lleva a los compañeros, se los investiga el accidente y se toma una determinación. Si los compañeros se equivocaron, tienen que tener un castigo administrativo como cualquier trabajador. Ahora bien, también tiene que tener la empresa y los funcionarios que deben hacer funcionar el sistema de enclavamiento que en el Ferrocarril Roca no funciona. Igual yo te aclaro una cosa, si ellos llegan a tener ese problema, nosotros lo vamos a acompañar, no van a estar solos. A ustedes dos, que los respeto y los conozco hace muchos años, que sé que no tienen auto de alta gama y esas cosas. Yo no. Respeto y los conozco hace muchos años, que sé que no tienen auto de alta gama y esas cosas. Yo no. No, pero eso es un tema realmente también complicado. Porque hay tipos que laburan 30, 40 años y no pueden tener un auto de alta gama y qué sé yo. Y Máximo Kirchner no se le conoce ningún laburo en 30 años y tiene empresas. Antes de eso, ¿cómo se sienten con lo que dijo Renuevo hoy? No, eso yo quería... Mira, lo que pasa es que vos me cambiaste, pero yo quería, en primer lugar... Te cambié la cancha, ¿no? Me cambiaste la cancha. No, porque hay que repudiar esto. Es un hijo de puta este tipo.
este tipo es un hijo de puta. No, mira, yo estoy en contra del gobierno de Cristina, vos sabés que yo soy... Pero ningún gobierno, por malo que sea democrático, puede compararse con una dictadura. ¿Y por qué lo dice Barrenevo? Bueno, no sé, y tendrá que explicar qué significa eso de que él tenía diálogo con los militares. Porque a nosotros nos mataban los militares. Nosotros tenemos 88 compañeros desaparecidos ferroviarios. Se va a tener que explicar ahora qué es eso de que él en la época de la dictadura tenía diálogo con los militares. A mí me interesaría saber. Pero nosotros, justo nosotros, que participamos del paro de hoy, no podemos dejar pasar esto, bajo ningún punto de vista. Horacio. Absolutamente. Nosotros creemos, digamos, que es un exabrupto absolutamente jorobado para los trabajadores. Yo no estuve en la época de la dictadura, me reincorporé en el 84, mi gremio no fue intervenido y sí tenía gestiones con la dictadura porque no estuvo intervenido. Consiguió algunas cuestiones como el 672/81, pero eso no nos habilita a nosotros a reivindicar la etapa más terrible que vivimos los argentinos. Cuando por otra parte la cuestión de la falta de diálogo, los mismos gastronómicos van a estar discutiendo la paritaria, ¿cuándo? Pasado mañana. Terrible. Pero igual, bueno, es que no hay diálogo, no habrá diálogo en la cúpula, pero hay diálogo en los gremios. Te vuelvo a repetir, por más gobierno malo que sea yo opino que es un gobierno malo, pero por más malo que sea, no lo puedes comparar con una dictadura porque este gobierno fue votado por la gente. A mí no me gusta, pero fue votado por la gente. La dictadura no, la dictadura se impuso y nos mataba y nos hacía desaparecer compañeros y nos torturaban. ¿Cómo vas a comparar una cosa con eso? Es un grado de locura. Yo la verdad que esta no la dejo pasar. Vos sabés que yo tengo vos sabés lo que pienso yo de Barrenevo. Pero esto ya me parece que pero hubo de muchos dirigentes combativos una especie de alianza táctica con un grado del sindicalismo de Por más alianza táctica que hagamos... En la práctica está en el paro de hoy. Por más alianza... No está clonado, hay compañeros que tienen de distintas... Nosotros en los conflictos hemos tenido apoyo desde Norma Kennedy en el año 91, desde Norma Kennedy a todos los compañeros del Partido Obrero. Eso no tiene... O sea, la unidad de acción no implica compromiso de carácter ideológico de ninguna forma. Nosotros podemos estar trabajando en función de objetivos. En este caso, en el paro, estamos peleando para que nuestros jubilados se le eleve su haber al mínimo no imponible. Me parece que es algo justo, algo sensible que el gobierno debiera escuchar. Estamos peleando para que no nos apliquen el impuesto a la ganancia a los trabajadores, porque digamos, un compañero que tiene 20 años está ganando una plata, el hijo que entró hace 4 años gana la misma plata que el padre. Es una cosa de loco, absolutamente disociativo con lo que tendría que ser un ¿Ustedes prevén que el escenario de conflicto en el gobierno va a seguir? ¿O ahora, cuando entre la campaña electoral, van a levantar el pie del acelerador y decir, bueno... Depende. Mira, hoy casualmente estábamos hablando con unos compañeros. Nosotros sabíamos que el paro iba a ser contundente porque hubo asambleas, habían reclamos, sabíamos que el paro iba a ser contundente. Lo importante es ver ahora qué es lo que hace el gobierno. Si el gobierno sigue, va a ser el gobierno. Y bueno, tendremos que sacudirlo y no puede ser otro paro de 24 horas. En eso sí yo voy a discrepar con los compañeros, ya le dimos bastante ventaja a este gobierno, hay que ponerse los pantalones largos y hay que salir a sacudir. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. Así nos vamos, esta fue Tercera Posición, buenas noches.